Hola comunidad de 100% fiscal. Hoy vamos a presentar qué hacer ante una invitación del Servicio de Administración Tributaria por auditoría profunda. Nos encontramos que estas invitaciones se han intensificado con relación al ejercicio 2016. ¿Sí? ¿Qué está buscando la autoridad? No solamente está buscando esas invitaciones profundas, sino que ya sabe que el contribuyente tuvo y tiene adeudos pendientes y tuvo una liquidación en 17, en 18, lo llevó al juicio, la ganó, la perdió, pero para la autoridad ahí está el adeudo pendiente. Entonces, otra forma de revivir el adeudo, pues es invitándote a esta invitación. Y vuelvo a decir la palabra invitación, no es una auditoría, es una invitación. Pues está deteniendo la recaudación fiscal con mecanismos diferentes a los que usamos, digamos, de forma dura una auditoría. La autoridad en este momento sabe las diferencias y te invita a conocer. Sí, es como esa película, sé lo que hicieron el verano pasado, sí sabe lo que hicieron el verano pasado, ¿eh? Tiene todos los elementos. Pero estas auditorías, estas invitaciones, pues sí generan una presión al contribuyente, ¿sí? Y además debemos de tener en serio estas invitaciones que aunque muchos de los abogados y colegas contadores me dicen, no, pero es una invitación, sí, nada más que te comento que en los últimos 2 años la autoridad modificó el código fiscal en materia penal, modificó la ley de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que llamamos la ley de lavado de dinero, endureció la ley de lavado de dinero, y también las instituciones bancarias están buscando al verdadero beneficiario de las cuentas bancarias. Entonces ha hecho operaciones muy fuertes para revisar el origen de esos recursos. Y también, pues, esto lo ha hecho en materia financiera, digo, con la parte bancaria. Y les comento, no es sencillo que en materia penal se esté trabajando de forma conjunta con la materia fiscal y penal de la mano. Entonces, no echemos en saco roto estas invitaciones, porque son los elementos siguientes. La autoridad le comenta al contribuyente de forma velada. En caso de que usted no pueda resolver estas observaciones, lo más probable, y lo dice con mucho cuidado, es que usted recibirá una visita domiciliaria directa. ¿Sí? Bueno, ya les había comentado que lo están destinado a grandes contribuyentes, pero no, estamos aumentando la recaudación, pero lo que sí es una realidad es que la autoridad ha mejorado sus sistemas de recaudación. ¿Sí? Y lo está haciendo dentro de un marco de legalidad y seguridad en el que, de acuerdo al 33 de la ley, y ahorita les voy a explicar en qué ley encontramos esto, la autoridad está actuando, en el Código Fiscal, está actuando como una autoridad que te está orientando, que dice, oye, yo te estoy informando que tienes tus errores y dentro de mis facultades de orientación, yo te estoy comunicando que tus errores y trata de corregirlos para que no lleguemos a otra fase. Ya les comenté, las autoridades son muy asertivas y les hacen menos tiempo y con ello está aplicando sus experiencias de cobro exitosas, ¿no? Ya les dije esto que si no atiendes te invito a una auditoría y se debe considerar que la autoridad está también tratando de resolver esta situación por medio del correo electrónico. Yo les recomiendo que utilicemos mi portal porque es un instrumento válido, pero también hay una regla miscelánea que nos va a señalar que lo hagamos. Aunque la autoridad me dice, mándamelo por correo electrónico, el problema que hemos tenido, hemos observado con la parte de correo electrónico, es que muchas veces la autoridad no responde el correo electrónico. En cambio, en buzón tributario está obligado, o en mi portal, la autoridad está obligada a responder y nos genera un acuse. En cambio, en correo electrónico no tenemos un acuse. Esa es la razón porque a veces recomendamos que lo hagamos por vía de mi portal. ¿Sí? Y luego otro problema, dice el SAT, bueno, yo uso el correo electrónico porque es el único elemento que tengo de contacto con el contribuyente. Y es en realidad, esto es cierto. Lo que pasa es que todavía, aun cuando tenemos disposición en ley de que todos los contribuyentes deben tener activado el buzón tributario,
en muchas ocasiones todavía el día de hoy tenemos contribuyentes o clientes que no tienen activado el uso tributario y eso le no permite que la autoridad eh, lleve a cabo sus facultades de comprobación, que también tenemos que tener cuidado porque evitar las facultades de comprobación de la autoridad es un delito fiscal. Y por el lado contrario, como el contribuyente no tiene acceso a información vía el uso tributario, pues no tiene acceso a los programas de autocorrección como este que estamos viendo en este momento. Yo les comentaba, ya les comenté que estoy invitando a la autoridad a que, pues a que en lugar de seguir por la vía administrativa jurisdiccional, pues se autocorrijan, pero lo que estamos viendo es que pues hay una injerencia de la autoridad, una interferencia de la autoridad en este tipo de situaciones, y es válida o no es válida, depende de el punto de vista de cada quien, pero el hecho es de que sí se están violando disposiciones por parte de la autoridad. Ya platicamos de esto de las verificaciones del IVA y quiero dedicar un poquito de tiempo al esquema del 69. La autoridad lo que más ha hecho con estas invitaciones profundas es en el caso del año anterior y los dos últimos años tuvimos muchas invitaciones profundas, sobre todo a personas que recibieron recursos por la vía de honorarios asimilados. La persona le prestó el servicio a otra persona, le pagó la persona y ella tiene su recurso en su cuenta bancaria y dice, pues yo presto un servicio y no tengo ningún problema, ¿no? Sin embargo, la autoridad en las invitaciones de auditoría profunda, el contribuyente accedía a los domicilios de la autoridad y todavía tocó muchos casos vía Zoom y resultaba que la persona no podía demostrar que había trabajado en aquella empresa. No tenía materialidad, no tenía razón de negocio y la empresa que supuestamente le pagó, porque sí le pagó, le pasó de una cuenta bancaria, esta empresa, esta persona moral, nunca pagó las retenciones. Entonces obligaban al contribuyente a pagar. Y lo mismo pasaba con empresas, y está pasando con empresas que son sujetas del artículo 69B. Son empresas que no pagaron ese impuesto o que la autoridad no las localiza. Entonces muchos contribuyentes optaron por pagar el impuesto aun cuando la retención no le correspondía a ellos, le correspondía a la persona que les había pagado. Aun y cuando ellos no hayan podido demostrar, no tenían la facultad de demostrar que le prestó el servicio, sí tenían pues, la obligación de decir a la autoridad, efectivamente, este ingreso lo obtuve por esta razón. Sin embargo, aquí el problema es que no se podrían hacer estas visitas y estas situaciones, seguramente después platicaremos con los compañeros de la asociación para comentarles este tema y platicar, pues no se podrían resolver de forma tan sencilla porque no se podrían resolver por la vía de la invitación, porque en realidad hay un procedimiento establecido en la ley en el artículo 69 de que hay un procedimiento, hay un mecanismo ya diseñado en la propia ley para resolver estos asuntos y no se pueden resolver por la vía de la invitación. El contribuyente lo único que está haciendo es autocorregirse por algo que seguramente no debe o por algo que seguramente la empresa no la localiza, pero pues la empresa sí le prestó el servicio y sí le recibió el servicio de esa empresa, está la evidencia, pero la forma en la cual se ha aplicado le ha generado al contribuyente diversos problemas. No digo que todos estén bien, pero tampoco digo que todos estén mal. Simplemente hay procedimientos en ley que deben de cumplirse. ¿Sí? Entonces, ese elemento sí debemos de analizarlo. A los que necesiten de nuestro apoyo en ese sentido, pues con mucho gusto platicamos con ustedes, pero sí es un procedimiento muy especial que debemos de trabajar. Otra situación muy importante es lo que yo les comentaba. Muchos clientes o muchos contribuyentes usaron garantías fiscales que carecían de elementos sustanciales para ello. Entonces la autoridad ha estado revisando esas garantías y se ha encontrado que esas garantías o no existen, no eran correctas o eran incorrectas. ¿Sí? Otro elemento que estamos viendo ahorita ya con limitaciones profundas, pues es que la autoridad va a empezar a aplicar el famoso outsourcing ilegal, aplicaciones contra outsourcing ilegal, sobre todo a personas que recibieron cantidades fuertes de ingresos
o de empresas que prestaron servicios y que ahorita muchas de ellas se están entregando al SAT porque en el momento que están solicitando su alta como servicios especializados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y este sistema que amarra para ser autorizados, que incluye a la Secretaría del Trabajo, al IMSS, al Infonavit, al SAT y a Fonacot, les están dando toda esa información y con esa base de datos, pues lo más seguro es que la autoridad comience a realizar ya las limitaciones de servicios especializados mediante este mecanismo para que le diga, a ver, tú tenías estos trabajadores, recibían esta retención y explícame cómo le pagabas la otra parte, ¿no? Porque el contribuyente tiene sus cuentas bancarias, esta situación. Hemos encontrado muchos casos que la persona física que recibía esos sueldos o esas percepciones se ha acercado a nosotros y nos ha dicho, oye, sabe que yo ya ganaba 100,000 pesos, pero en el IMSS tengo 10,000 y la otra parte me la pagaba por fuera. ¿Y con qué? Pues con otra empresa, pero ni siquiera la empresa estaba respaldada con un mecanismo de ingresos exentos, sino simplemente se lo depositaba. Cuando tenemos muchos mecanismos en el artículo 93 de la ley de impuesto sobre la renta 94-95 que señalan muchos ingresos exentos que pueden recibir los trabajadores y que son legales, pero en muchos de estos casos ni siquiera hay un esquema que respalde esa legalidad de ese pago adicional al trabajador. El problema que tenemos ahorita en muchos de estos casos es que tenemos trabajadores que estaban en el IMSS percibiendo, no sé, un sueldo de 30,000, 40,000 pesos mensuales durante los últimos 5 años y después la autoridad los baja de el contribuyente, el responsable de pago, el patrón, los baja de los 30,000 a los 10,000 pesos y cuando ellos se quieren retirar, pensionar, pues su ingreso ya no es de 30, que iban a ir con 25,000, 30,000 pesos de pensión mensual. Ahorita con esa pensión pues, se van a ir con 8,000 pesos, porque acuérdense que es el promedio de recursos que ha recibido del INSS de los últimos años. Sin embargo, el trabajador en el último año siguió percibiendo el mismo ingreso que percibía el año anterior, pero su cuota obrero patronal es diferente. Entonces, eso afectó al trabajador. Entonces, tenemos muchos casos de ese tipo. Y esos casos, para los que conozcan a alguien, yo sé que ninguno de los que están aquí ha hecho esa práctica, pero para los que conozcan a alguien hay que tener mucho cuidado, porque por ahí vienen las visitas, por ahí vienen las visitas. Esta reforma a su contratación, a outsourcing, tiene muchos aristas y tela de mucho cortar para lo que viene. Ok, ahora, ya habíamos platicado un poquito de las pérdidas fiscales, yo creo que eso ya lo platicamos. Lo que hay que revisar en las empresas para las revisiones profundas es esto, los soportes que demuestren las pérdidas. Y los soportes que demuestren las pérdidas van a estar ligados a mi declaración del ejercicio con mis CFDIs. ¿Sí? Resulta que yo tengo siempre utilidad de acuerdo a los CFDIs, pero en la práctica yo declaré pérdidas fiscales. ¿Y por qué tengo pérdidas fiscales falsas? Tengo pérdidas fiscales falsas porque no cancelé los CFDIs. Y acuérdense que de un elemento muy importante en esta materia. Cuando ya la autoridad inició facultades de comprobación, el veneno es que ya no podemos modificar la declaración del ejercicio ni los pagos provisionales hasta que terminen las facultades de comprobación de la autoridad en la última acta parcial. Entonces, pues es un segundo elemento importantísimo este es el segundo que les señalo importante. Hagamos las revisiones antes de que la autoridad, si no las puedo resolver durante la invitación, cuando llegue la auditoría ya no voy a tener forma de corregirlas. Otro elemento que yo les comentaba hace rato es la razón de negocio. CFDIs, ahorita, si ustedes analizan su CFDI, todos los datos que le colocamos al CFDI implican para qué lo usamos, para qué sirve. Siempre platicamos nosotros en el despacho de un tema muy interesante que tuvimos, en el que teníamos una empresa de un cliente de una consultoría, una certificadora muy importante en el país, y cuando revisamos a la empresa ella tenía en sus deducciones gastos de brincolines y de fiestas y de
y nos llevaba mucha atención de los brincolines porque los deducía, y deducía brincolines de 100,000 pesos cada mes, pero no correspondían a sus gastos. La autoridad está buscando la razón de negocio y para qué usa ese gasto. Si no tenemos un elemento certero del gasto, pues entonces no lo vamos a hacer. También tuvimos, y para que quede claro, también están invitando a cooperativas, sindicatos, aunque dice, es que no somos sujetos de revisión. No, sí eres sujeto de revisión. No eres sujeto de impuesto, pero eres sujeto de revisión. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas, ¿eh? Porque hay unos compañeros fiscales que dicen, no, pues no. En la práctica son todos los mexicanos están obligados al pago de impuestos y bajo ese esquema todos son sujetos de revisión, ¿sí? Y luego hay tesis de la Suprema Corte, hay tesis de los tribunales en el que demuestran eso. No son sujetos de impuestos, pero sí son sujetos de revisión de las operaciones llevadas a cabo. Entonces resulta que, les comento, mucho de la razón de negocio va a estar relacionada con la actividad. Entonces, por ejemplo, ahí encontramos en las empresas que tienen 8 vehículos, las empresas 10 vehículos y no corresponden a la actividad. O por ejemplo, vamos a suponer, son empresas de servicios o constructoras y resulta que tienen puros vehículos de lujo, no hay maquinaria. O sea, una empresa de constructora debe tener equipo de maquinaria, ¿no? Entonces, o tenemos restaurantes y los restaurantes tienen 18 vehículos de lujo y el restaurante no da servicio a domicilio, ni para que le llevaran el producto a las personas en el servicio en este tipo de vehículos, ¿no? Ya que tienen, o muchas empresas que hemos encontrado que tienen muchos gastos de viajes y que no corresponden a la empresa, ¿no? Ni siquiera lo justificaron con gastos para un posible cliente o no, nada, tenemos gastos a otros países, a otros lugares y lo deducen, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso debemos que tener mucho cuidado porque 2020-2021 están las pruebas de los procesos de maduración de este tipo de auditorías. Entonces, vamos hacia allá, ¿no? Ahora, esas mismas visitas que les comento, pues estamos en recuperación de esos créditos fiscales que la autoridad aparentemente dejó de buscar, pero también hemos tenido casos en que el contribuyente les están llegando cobranzas de 2008, de 2009, de 2007, que dice, oiga, pues eso ya prescribió, no, espérate. Cuando te determinaron el crédito, fue determinado dentro de las facultades de comprobación. El crédito ya está soportado, pero el crédito no ha sido cancelado, ¿eh? Las facultades de comprobación son diferentes a las facultades de caducidad y las facultades de caducidad son diferentes a que el crédito haya quedado firme. El crédito ahí está, ¿eh? ¿Sí? No hay tema de que dicen a las empresas, nos tocó un caso en que llegamos que nos dijo la empresa, es que a mí me dijeron que una persona desapareció los créditos. Pues sí, no los desapareció porque los créditos ahí están, ¿no? Aquí están los créditos, usted entra a la cartera de créditos, hay una lista en la que usted entra en el SAT y en esa lista del SAT aparecen todos los créditos que tengan firmes y vivos su empresa. ¿Sí? Otro tema que les comentaba dentro de las mismas facultades que nos encontramos de revisión profunda, pues les comentaba hace un momento, ¿no? Todas las procesos de fusión, liquidación, escisión están en esta lista. Otro elemento, pues también, pues que nosotros encontramos que tenemos ahí en los FDIs, tenemos préstamos y los datos que manifestamos en la anual no coinciden con los datos que tenemos de FDIs. Entonces el contribuyente dice, bueno, voy a amarrar todos los FDIs y aparentemente van a amarrar. Entonces van a amarrar, yo tenía 100 pesos de FDIs y tengo 100 pesos que reporté en la declaración de ejercicio, pues está amarrado, ¿no? Pero resulta que en otro caso tengo 100 pesos de FDIs, pero yo reporté en mi declaración del ejercicio 150. Es que también ingresé otros ingresos, porque la norma me decía que debo de agregar los ingresos de acuerdo al 17 de la ley de impuesto sobre la renta. No los había, no los cobré, pero no los facturé, o no emití el CFDI.
Y entonces ahí tenemos un problema muy serio. Porque la autoridad ahorita está haciendo las revisiones sobre los FDIs emitidos. Y entonces aparentemente dice la autoridad, bueno, entonces algo muy sencillo, cancelo los FDIs y asunto acabado, ¿no? Pero resulta que voy a la base de datos y efectivamente no tengo los FDIs que cancelar. Si tengo FDIs que cancelar y amarran con el monto que le había manifestado la autoridad, pues seguramente es un error. Pero la autoridad ahí tiene una discrepancia fiscal, ¿sí? Tengo más ingresos declarados que CFDIs emitidos. Y cuando voy a mis operaciones contables no tengo con qué respaldarlo. Seguramente ahí vamos a tener un foco rojo que vamos a tener que atender más adelante. Pero provisionalmente amarremos la operación con los FDIs y busquemos el origen de esa diferencia. ¿En qué momento expuse o señalé esos ingresos adicionales? Y esos ingresos adicionales tienen que ver con préstamos o con depósitos que no tienen origen. Por eso le señalamos en este punto la importancia de la ley antilavado, ¿sí? O las empresas se transmiten recursos entre grupos y después no los registran, o no hacen un contrato, o no hay un pagaré, o no hay un elemento que respalde esa operación, ¿sí? Cuenta mucho en este punto el registro contable. Entonces les voy a decir, estamos en dos momentos. En el momento que tenemos la invitación simplemente por invitación para que el contribuyente se pueda autocorregir, y en el siguiente paso, que si la autoridad no queda satisfecha con los elementos, seguramente te va a hacer una revisión de auditoría normal. Pero para cuando llegue esa auditoría normal, ya hay que tener amarrados todos los elementos e investigar o hacer las modificaciones o las correcciones pertinentes. Porque lo que va a pasar en la conducta muy mexicana es que va a pasar la revisión y la van a dejar pasar otra vez, a ver qué pasa, y seguramente nunca va a llegar, o seguramente nunca van a venir. Pues les quiero decir que no. Que el SAT está buscando, y dentro de sus facultades y bien hecho, buscando todos esos errores que el contribuyente ha dejado de hacer. ¿Sí? Porque es muy sencillo criticar a la autoridad de decir que no cumple con sus obligaciones cuando el contribuyente es el primero que no lo hace. Otro elemento muy importante y muy fuerte es ¿se acuerdan? Ahorita tenemos el problema de compensaciones, devoluciones, hubo toda una reforma en ese sentido, no podemos compensar si no es del mismo impuesto, pues, sin embargo sigue habiendo estos problemas. Ahorita en este momento, pues yo les comentaba hace un momento, el SAT cambió la tendencia de telecomunicaciones y está realizando tasa cero, ¿no? O exterior. Ahora tenemos el problema de la carta aporte, vamos a tener que hacer pagos adicionales para nuestros clientes que trasladan mercancía en el país y la autoridad pretende obtener muchos ingresos bajo ese criterio. ¿Sí? Ya les comentaba la cartera incobrable y la deducción de inversiones. Esto de la deducción de inversiones es un tema sumamente importante que también la autoridad nos está revisando. Gracias por su tiempo y atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.